Hoy vamos a mirar algunas consideraciones de la piedad familiar. El tema que estamos tratando, obviamente, el tema general es la piedad en la familia o la piedad doméstica. La palabra de Dios nos enseña que nos es necesario aprender a ser piadosos, primeramente para con nuestra propia familia, ya que así beneficiamos a los nuestros, como es voluntad de Dios. Y además, como veremos hoy, no somos carga para la iglesia de Cristo. Pero si no aprendemos a ser piadosos con los nuestros, primeramente, dice la Biblia que podemos situarnos en una condición peor que la de los impíos, que al menos por el afecto natural ven por los suyos. Por este motivo hemos visto que nos es necesario aprender esta materia especial llamada la piedad doméstica. Y nos es necesario, hermanos, tener un corazón sensible para ser instruidos y asimilar con la ayuda del Señor lo que concierne a nuestra vida íntegra en familia. Aquellos que tienen oídos para escuchar lo que el Señor dice en su palabra, que anhelan ser discípulos del Señor, no como ellos quieren, sino como Cristo quiere. Aquellos que quieren ser discípulos donde Cristo los ponga, tienen en su familia un excelente escenario para vivir su vida de piedad fuera del contexto de una iglesia. Es decir, Dios es tan bueno para nosotros que nos concede en el contexto familiar ese contexto más continuo, inmediato, para aquellos que queremos ser discípulos de Cristo y no queremos esperar cada vez que haya un culto o una reunión de la iglesia para expresar nuestra piedad. Es bueno el Señor dándonos este escenario, el cual es el mejor escenario para formar su carácter de discípulo. El mejor contexto para corregir si un día falló es el de la familia. La familia es el escenario más natural y primario para mostrar sacrificio, amor. La familia es el escenario más inmediato que Dios nos dio para dibujar con trazos más claros lo que es ser hombre, mujer, esposo, hijo, padre, en general, hermanos, lo que es ser una familia. Mire la misericordia de Dios, hermanos, suponga que hoy falló como discípulo en un día del Señor, en alguna de las actividades del día del Señor. Para corregir lo que hizo mal un día del Señor, tendrá que esperar 7 días para corregir su camino. Pero en la familia, no. Ese mismo día puede corregir. Al día siguiente puede corregir. Y esto es bueno lo que el Señor hace, porque la familia constituye ese escenario donde nuestro carácter va a ser más constantemente ajustado. La piedad en la familia, vivida primero delante de Dios, es uno de los medios más maravillosos donde Dios nos bendice. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted siembra piedad en la iglesia, pues va a recoger piedad, pues cuando nos reunimos como iglesia o en aquellas cosas que somos iglesia. Pero si usted siembra la piedad en la familia, usted en la familia vive todos los días. Así que si siembra piedad en la familia, va a comer sus frutos más constantemente que los que come con la piedad en la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia sea de menor valor. Hermanos, yo estoy diciendo que el primer escenario es la familia, pero no el más importante.
Es el primer escenario, el más importante escenario que Dios buscó para moldear nuestro carácter. Es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sea como sea, hermanos, la familia tiene muchas limitaciones que la iglesia no. Y la iglesia es la congregación de los santos, mientras que en nuestras familias a veces el asunto es mixto. ¿Me hago entender? Pero eso no resta, hermanos, que en la familia más continuamente vamos a comer los frutos de la piedad. Así que si usted siembra piedad en la familia, pues va a ser lo que más constantemente va a estar recibiendo. Y esto es bueno, hermanos, ante el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, habla y ha hablado en su palabra y nos ha mostrado cuál es su voluntad, que aprendamos a ser piadosos. Pero, hermanos, nuestro Rey no solo nos muestra su voluntad, lo cual haría cualquier rey, sino que este Rey también nos capacita para poder hacerlo. Y ahí es donde nuestro Rey supera cualquier otra indicación. Nuestro Señor Jesucristo no solo dice, esa es mi voluntad. Bueno, si solo lo dijera, hermanos, tendríamos que poner todo nuestro empeño y sacrificio para seguir su voluntad. Pero además de eso, sí, y debemos poner todo nuestro empeño y sacrificio, ¿cómo no? Pero hermanos, Él también ha prometido ayudarnos, concedernos todo lo que sea necesario para que podamos vivir piadosamente en el hogar, y esta ayuda la promete por el Espíritu y su palabra. Un creyente que tiene el Espíritu, por supuesto, el Espíritu de Dios, va a ser guiado a través de la palabra, va a recibir capacidades que no tenemos a nivel natural, no tenemos. No somos buenos padres, no somos buenos esposos. Piadosos no, hijos no. Pero el Espíritu Santo, a los que creen en Él, aquellos que a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, fe en el sacrificio en sustitución de Cristo en la cruz, se han acercado a Él, arrepentidos de sus pecados, dice la Escritura que ellos han recibido el Espíritu de Dios. Es decir, lo que no pueden hacer por ellos mismos, ahora el Espíritu de Dios que está en ellos les da la capacidad de hacer las cosas que son la voluntad de Dios. De otra manera, hermanos, no pudiéramos hacerlo. Volveríamos a nuestro viejo carácter, a nuestros viejos hábitos, a nuestras mismas cosas de antes. Hace poco nos estábamos dando el beso de Año Nuevo. Muchos padres hicieron voy a ser el padre que debo ser, la madre que debo ser, como hijo. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, este es el momento en que ya ese plan fracasó miserablemente. Lo malo no está en el propósito, son buenos propósitos. ¿Qué faltó? Bueno, hermanos, es que uno apoyado en su propia capacidad, personalidad, temperamento, imaginación, no puede hacer mucho, hermanos, nada. Por eso siempre, hermanos, exhortamos y animamos a que antes de mover las manos para hacer la voluntad de Dios, entreguemos nuestro corazón al Señor. Mire lo que dice Juan 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo sé, hermanos, que el que no quiere ser discípulo del Señor, porque sabe que está haciendo algo malo, dice la Biblia que no viene a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere escuchar la voluntad de Dios? Hermano, porque sabe que sus obras serán reprendidas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Qué interesante texto. Aquellos discípulos del Señor que practican la verdad, queremos exponernos más y más a la luz. No somos perfectos y por eso queremos acercarnos más y más a la luz. Lo que pasa es que sí queremos que Dios cambie nuestros caminos. Dice la Biblia que el que hace lo malo no quiere que se le toquen sus cosas, sus pecados. Pero los discípulos del Señor sí queremos que el Señor toque nuestros pecados y nuestras enfermedades, en este caso, en la familia. Sí queremos. Y venimos a la luz, hermano, y allí se pone de manifiesto algo especial. ¿Qué se pone de manifiesto cuando un discípulo de todo corazón que quiere hacer la voluntad de Dios se acerca a la luz? Esto es, a Cristo y a su palabra. ¿Qué se pone de manifiesto? El texto dice que se pone de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un discípulo del Señor obedece, practica la verdad y se acerca más a la luz, va a comprobar que esto que está haciendo, lo está haciendo asistido por el Espíritu de Dios. Y eso anima, ¿no cree? Eso anima. Así que, hermanos, todo lo malo que está en nuestra familia, todo lo malo que se ha puesto en nuestra familia es de nosotros. Todo lo bueno y piadoso que venga a ser parte de nuestra familia, si somos discípulos de Cristo, son cosas que Dios nos ha permitido hacer por estar en Él. Y esto lo decimos, hermano, para que nos animemos a querer hacer lo que Dios dice y cómo Él lo dice. Nosotros a veces parecemos tener mejores ideas de Dios, de qué hacer con nuestra familia, solo para que después el Señor tenga que romper nuestros barquitos en alta mar y encallar. Dios ha querido el bien de nuestras familias. Y nuestra familia no debe constituir una pausa en nuestra vida de discípulos de Cristo. Más bien constituyen el escenario primario de nuestro discipulado. Prosigamos con nuestras tesis. Y de cuarto, pues ya hemos visto 3, lo cual es un beneficio si usted no ha podido ver las anteriores, pues ya queda un registro en video que usted puede consultar. La cuarta tesis que estamos manejando, hermanos, es la condición solemne en la que debemos aprender la piedad familiar. El texto que estamos abordando, que es 1 Timoteo capítulo 5, lo que estamos tomando como un principio, sabiendo que ahí se están dando casos muy específicos, pero queremos tomarlo en principio, nos marca una condición solemne. Sí, hermanos, debemos aprender la piedad familiar. Sí, es verdad. Pero, hermanos, con una condición, un estado específico, o de lo contrario, no podremos aprender a ser piadosos o la piedad no será efectiva en las familias. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, 1 Timoteo, perdón, 4. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y aquí está la condición en la que todos debemos aprender la piedad familiar. Delante de Dios. Ahora, sabemos que esta frase que está aquí dada, está rodeada o hace parte de un principio aplicado. Así que no se deje distraer de la frase, recompensar a sus padres como lo único que es bueno y agradable delante de Dios.
Pues claro, hermanos, que en este contexto, en el contexto específico que estamos estudiando, el apóstol dice que aquel que aprende a ser piadoso con los suyos y a recompensar a sus propios padres, eso es bueno y agradable delante de Dios. Pero si lo miráramos, hermano, como el principio grande que estamos viendo, lo que quiere decir, hermano, es que nuestra piedad familiar es buena y agradable delante de Dios, en general, nuestra piedad general. Así que recompensar a los padres es bueno delante de Dios, por supuesto. Pero las demás otras responsabilidades de piedad en la familia, cuando las hacemos, eso también es bueno y agradable delante de Dios. En este contexto específico, recompensar a sus padres es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero cada uno debe mirar su familia, sus propias responsabilidades, y cada vez que vivimos piadosamente como padres, como esposos, como hijos, debemos saber que esto, si es piadoso, es bueno y agradable delante de Dios. Aquí hay algo muy especial, hermanos, que infunde estímulo para nuestros deberes, pero también temor. Y es que dice que aprender a ser piadosos en familia, teniendo una vida acorde a ese aprendizaje de piedad, demostrando piedad con los miembros de nuestra familia, es bueno y agradable no delante de los hombres, sino delante de Dios. Pues obvio, hermanos, que es bueno delante de los hombres, no le quepa la menor duda. Pero aquí el apóstol nos quería llevar la mirada más arriba, y es que a veces, hermanos, lamentablemente nuestra motivación más grande para tener familias piadosas es tener familias para mostrar. Y bueno, eso es bueno un poquito. Es decir, que usted no presente la peor versión de la familia en la sociedad. Sí. Pero hermanos, esa no es la motivación. Y esa no es la condición en la que usted y yo deberíamos movernos constantemente en la familia. Cada vez que vivimos en familia, usted y yo no deberíamos pensar cómo se ve esto delante de los hombres, sino delante de Dios, de Dios. No estamos diciendo que no podamos hacer nada para agradar a los nuestros, claro. Pero hermanos, si hay algo significativo en este principio, es que vivimos nuestra vida familiar siempre delante de Dios. Como le digo, esto es de gran estímulo, pero de temor. De estímulo, hermanos, porque aquellas cosas que hacemos en fidelidad a la Biblia, así nadie más las vea, las ve quien debe verlas, Dios. Estímulo, hermanos, porque a veces no somos comprendidos en los principios piadosos que queremos implantar en la familia. No somos comprendidos. A veces, por ejemplo, los hijos no entienden la naturaleza de nuestras prohibiciones o castigos o exhortaciones. A veces la esposa no comprende por qué el marido, en vez de empujarla al mundo, gracias a Dios no, le concede, por ejemplo, que se congregue, que lea la Biblia, y la hermana no entiende por qué tanta piedad o algo así. Nos dice que aun si nadie nos comprende, Dios es el testigo de nuestra piedad en familiar. Madres, aun si nadie agradeciera
la piedad que ustedes muestran en casa, hablándoles a sus hijos la palabra de Dios, siendo sujetas, ayudantes, sabias en el Señor, siendo de buen carácter, lo que ustedes siempre a veces reclaman en la carne, nadie agradece, nadie agradece, nadie agradece. No debería pasar, hermano, porque una familia de piedad hay gratitud, hay gratitud. Pero aun si esto no ocurriera, usted está siendo piadosa delante de Dios, de quien debe, de quien debe. Esas oraciones secretas que hacemos, que nadie más sabe, cuando abrimos nuestro corazón delante de Dios por nuestra esposa o por nuestro esposo, por nuestros hijos, aun si nadie lo ve, nadie tiene por qué saberlo tampoco. Todo lo que hacemos en familia es delante de Dios. Recordemos que lo que hacemos, según el texto, debe ser lo bueno y agradable. Lo bueno y agradable. Así que no estamos diciendo cualquier cosa. Lo bueno y agradable delante de Dios. Y si así lo es, y tenemos garantía bíblica que aquello que estamos haciendo viene porque está en la Escritura, hermanos, déjele el resultado a Dios. Pero usted está haciendo lo bueno y agradable delante de Dios, el cual a su tiempo hará con la piedad como Él quiera. Hay cosas que no comparte de su esposa y ve que es dura y no ha podido. Siga insistiendo con la palabra y ore. Todavía este mundo o todavía el cielo no conoce un rival para Dios. ¿Es su esposo el duro? ¿El que está más fijo en las cosas de esta vida que en su piedad, querida hermana, y eso es lo que usted resiente? Ore al Señor, que Dios pudo con Faraón, no va a poder con su marido. Es decir, pudo con el hombre más importante y más fuerte del mundo, en su momento, que tenía magos que hacían magia de verdad. ¿Se dio cuenta? Que las varas de él se convirtieron en serpiente de verdad. Eso no era un truco que sacaron aquí debajo del hermano. ¿Y dónde lo dejó el Señor? Acurrucadito al lado de la cama de su primogénito. Pero sea piadosa, hermana, sea piadoso. Mire que aquí hay cosas terribles en esta vida que nos hemos enterado. Recuerdo varios casos, la verdad, de jóvenes viniendo a la iglesia y sus padres molestos porque ahora se la pasa en la iglesia. Nunca hubo molestia cuando se la pasaban en las fiestas. Nunca hubo eso. Nunca hubo un reproche cuando le pedían para fumar y tomar. Pero cuando es la iglesia sí había problemas, porque ahora ya se la pasaba mucho tiempo allí. ¿Es su caso, joven? Sea piadoso delante de Dios y ore. Porque si Dios quiere que nuestra familia sea piadosa y usted ora para que su familia sea piadosa, su voluntad y la de Dios se han alineado. Y son las cosas que la Biblia dice que oramos conforme a su voluntad. Dice la Biblia, y Él nos oye. Temor, porque esto nos debería producir temor, hermanos. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer con nuestra familia, con tal que ella sea piadosa. ¿Es sacar a Nabal? Pues lo saca. ¿Ya? ¿Es sacar a Abigail? La saca. ¿Es cortar a Absalón? Lo corta. Pero Dios va a bregar
y va a usar su palabra y sus providencias para los discípulos que desean una familia de piedad. Esto sobrecoge, hermanos, porque aumenta nuestra responsabilidad doméstica, que es delante de Dios siempre. Así que Dios no solo está pendiente de lo que obramos o decimos, Él mira lo que pensamos. Es decir, Él sabe por qué hacemos lo que hacemos y por qué decimos lo que decimos. Sabe lo que amamos y hasta las intenciones que tuvimos o tenemos en medio de la familia. Nada podemos ocultar al Señor delante del cual vivimos. Por ejemplo, Él sabe si la esposa respeta a su marido para manipularlo. ¿Se puede o no? ¿Sí? Y entonces la esposa parece muy obediente, ¿no? ¿Usted piensa que el Señor dice, qué mujer tan sujeta? No, porque es lo bueno y agradable delante de ¿quién? ¿De Dios? Él sabe si la esposa es sujeta en el Señor por amor y honor a su esposo. Él sabe todo lo que piensa el esposo cada vez que se va a trabajar. Si es que él está yendo a trabajar con la convicción de que esto es poner su vida por su esposa y ser sacrificial para el sustento de su familia, y lo hace con amor y alegría, o si lo hace como una obligación penosa. Él lo sabe y no le podemos engañar. Usted puede ver al hombre salir de allá y decir, mi esposo es proveedor. ¿Qué diría Dios cuando le ve el pensamiento? Aquí salió el proveedor, lo voy a bendecir. O aquí está este hombre que en su mente está refunfuñando, diciendo ¿por qué me tocó? Ojalá mi esposa me ayudara. ¿Por qué los roles? Pues que claro, en la iglesia dicen. Imagínense yo, entonces en la iglesia me van a decir. Y no, mejor, ahí mientras va cogiendo el Transmilenio. ¿Qué es esto, hermanos? Esto no es piedad. Esto es fachada. Recuerde que hacemos lo bueno y agradable delante de Dios. Pues hermanos, trabajo es trabajo y debe costar, ¿no? Si no, pues no es trabajo. Se llama hobby o diversión. Pero hermanos, se puede salir con la convicción de que, Señor, esto es lo que tú quieres y yo también. Y gracias por usarme para la bendición de mi familia. Esto pone una carga en el hijo que obedece sonriendo mientras en su corazón está dirigiendo pensamientos horribles para con sus padres. ¿Es que piensa que Dios tiene ojos para ver la cara? No. Dios es espíritu, Dios no tiene ojos. Entonces Él no ve el rostro. Él es espíritu y ve el espíritu, el corazón. Y entonces un hijo puede parecer conforme, ¿verdad? Pero en su mente dice, donde yo llegue a decir algo, el problema que se me arma. Así que no soy agradecido con esta comida, me sabe a feo, no estoy de acuerdo con esa regla que me pusieron, mientras sonríe. Y dice, sí, Señor, ¿a quién engaña? ¿A quién engaña? Dios le visitará, querido hijo, porque Dios es Dios de los padres y de los hijos también. Y para Él no hay nada oculto, porque si no hay para oculto ni siquiera el mundo abisal, porque dice que si voy a lo profundo, allí estás tú. ¿Qué cosa escondida para Dios? Sara se rió detrás de una cortina y Dios la vio, porque Dios no tiene ojos. Si tuviera ojos, pues no ve detrás de una cortina, pero Dios vio. Es lo que pasa en el corazón. Así que en familia no es solamente
andemos en urbanidad, respeto y convivencia. Ah, no, pues qué bueno, hermanos, pero ahí le falta algo, que debemos hacer lo que es bíblico y siempre con la conciencia que es delante de Dios. ¿O eso dice la Biblia en otros textos? Claro, hermanos. Colosenses 3:22 al 24. Claro, hermanos, esta palabra se le dirige a los siervos, pero no hay por qué no dedicarla también a los demás. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es piedad, hermanos. Un buen resumen de piedad. Tener corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, hermano, esto anima, ¿no cree? Si usted está sirviendo al Señor como padre, como al ojo, ese es usted el que lleva en la pared un día menos para la pensión, o un día más cerca, o algo así, como un preso, ¿verdad? Es que el preso no tiene opción. En cambio, el hombre que sale a trabajar o pastorea a su esposa o hace un devocional o lidia con el carácter de sus hijos, lo hace no para que la gente me vea, ni porque quiero agradar a los hombres primeramente, sino lo hago de corazón sincero, con temor de Dios en mi corazón, lo hago como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Del Señor recibo la recompensa. Usted puede tener pequeñas recompensas en esta vida. No castigue a su hijo y verá que él le sonríe. Es una pequeña recompensa para el corazón de un padre débil. Y el Señor le dirá, ¿quiere esa recompensa? Pues téngala. Y por eso es que nos quedamos sin las recompensas más grandes, las que da Dios. Porque nos quedamos, así que la esposa presiona para la rosa al día de la madre. ¿Quiere eso? ¿Quiere esa recompensa? Presione y la consigue. Póngase como gotera y el mejor hombre de aquí es de lo más práctico. Los hombres somos prácticos. Uy, ya. ¿Cómo me quito eso de encima? ¿Es una rosa? Tome. ¿Ya? Ya. ¿Esa es la recompensa que quiere? Ay, hermana, no sea tan escasa en sus pretensiones. Es que si Cristo la recompensa, Él recompensa más, ¿no cree? Yo recuerdo haber escuchado esta parábola, no sé si es verdad o mentira, pues digo parábola, entonces se la pongo aquí. Y en la entrada de un supermercado había un hombre con una bolsa ofreciéndola a los niños. ¿Cuántos cojo? Lo que quiera. Entonces cada niño cogía su manota, pero había uno que se negaba. Venga, no. ¿Quiere dulce? Sí. Coja, no. Y todos pasaban. Hasta que, ¿pero quiere dulce? Sí quiero. Entonces este otro aburrido cogió la manotada y se la dio. ¿Ya entendió, hermano? Si el niño hubiera cogido con su pequeña mano una manotada, se queda menos que con la manotada del hombre que le estaba dando. Hermano, cuando una anécdota toca explicarles que la conté mal, ¿verdad? Hermanos, la mano del Señor era más grande. Así que el niño fue más avisado, fue más adelantado, inteligente. ¿Por qué? Porque Él dice, lo que yo puedo acoger es mucho menos que lo que Él me puede dar. Y esto, hermano, me parece que puede ser un buen ánimo, porque la tentación es que nos ganamos nuestra recompensa. Y queremos la gratitud, el amor y todo de la gente. Hermano, pero si usted sirve de corazón al Señor, del Señor recibiréis la recompensa. Y yo quiero es esa, y usted también.
cualquiera que sea. Cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Pero si no servimos al Señor de corazón, no tendremos esta recompensa. Además, primera de Pedro 3 y 4, le dice a las damas, vuestro atavío no sea el externo. ¿Por qué? Hermanas, no es que no se arreglen, sino que no enfaticen. ¿Por qué? Porque debe ser el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, ¿dónde? Delante de Dios. Ay, qué bello, hermano. Si usted arregla su físico, lo cual animamos a hacer, claro, está bien, hermano, el que tiene ojos reconocerá. Pero dice, mire, no enfatice allí. Trabaje más bien en adornar su corazón, que su carácter sea afable, apacible, femenino, tierno, porque ese carácter lo está viendo ¿quién? Dios. El mundo le va a decir a usted, hermana, que si usted es sujeta a su marido, usted es tonta. Que ser ama de casa fue lo que le quedó a las damas que no supieron qué hacer con su vida, que no tuvieron inteligencia, creatividad, oportunidad, dinero, que aspiraron a tan poco. ¿Sabe? No se defienda. Deje que Dios la recompense. Es su carácter lo que está viendo Dios. De todos, ninguno de nuestros críticos va a estar al lado nuestro el día final, el día del juicio, ninguno. Estaremos delante de Dios. ¿Qué eso de tener hijos, para qué? Mejor tener 3 perros que gastan más que 3 hijos, ¿está seguro? Por más que les enseñen, siempre van a dejar el reguero. En cambio, usted le enseña a un niño, al año y medio él aprende a hablar. El otro siempre va a ladrar. En cambio, el niño habla, interactúa. Pero así, que tontas, que con un niño basta, que mire cómo se viste, que de todas formas, que ahora parece una viejita. Bla. Yo me conozco todo lo que le dicen a ustedes, hermanos, y me da mucha pena, la verdad. Pero no busque la recompensa del hombre, porque si la consigue, esa es su recompensa. Quédese, hermano, con un carácter que Dios ve. ¿No enseña Pedro 3:7 a los maridos a vivir sabiamente con su, dando honor a la mujer para que vuestras oraciones no tengan estorbo? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros vivimos delante de Dios en nuestra familia, que si un marido le falta sabiduría para tratar a su mujer y la trata bruscamente, si no pone delante de Dios sus necesidades espirituales primero, si no entiende cómo pastorear a su mujer, si por ello es brusco, tosco, imponente y arruga su corazón cada tanto, la Biblia dice que ese hombre cuando ore va a hallar estorbo delante de Dios. Y uno diría, ¿por qué? Porque es lo que Dios está mirando. Ya que tenemos que hacer lo bueno y agradable delante de Dios, cuando hacemos lo malo y lo desagradable delante de Dios, lo hacemos así también, delante de Dios. Y hallamos estorbo. Es como si Dios dijera, ¿pero por qué Dios no me responde? Entonces Dios dijera, porque si no puedes amar a tu esposa que ves, ¿cómo puedes amar a un Dios al que no ves? Aprende a ser piadoso primero,
para con tu propia familia. Sí, hermanos, hay hombres que en este momento tienen el cielo cerrado por no saber pastorear a la mujer que Dios les dio. Pastorear no es consentir, ¿ya? No es mimar, es conducirlas en el camino del Señor, con fidelidad, como dice la Biblia. Y el cielo se cierra, sus oraciones son estorbadas. Hoy no queremos eso, hermanos. Quinto, hermanos, el peligro de la falta de piedad doméstica. El peligro. Versículo 8 enseña, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Según el caso planteado aquí, el caso inmediato, lo que se está discutiendo aquí, donde había una mujer desamparada, la Escritura dice, o sea, si ese es el caso, la Escritura dijo que el deber de los hijos o nietos de una persona en desamparo era proveer. No como a veces algunos cristianos ya, es que somos hermanos. Yo le proveo amor, compañía, estabilidad afectiva. Gloria a Dios, los hombres necesitamos de eso. Pero en este texto, proveer es dar comidita, refugio y todo lo que necesite una mujer que está en desamparo. La provisión de las cosas de esta vida. ¿No se ha puesto a pensar por qué el apóstol tuvo que decirle esto a una iglesia? Hermanos, porque parece que muchos cristianos estaban escondiendo detrás de su fe la negligencia de ver por los suyos y más bien desplazándole a la iglesia lo que era su propia responsabilidad. Pero no es el único caso, hermanos. Este es un caso particular, pero puede representar otros muchos casos. La voluntad de Dios es que todos aprendamos a proveer primeramente para los nuestros. En el caso, por ejemplo, de los hijos, siempre recuerde, hijo, recuerde siempre esto, que cuando usted le da algo a su padre, no le está dando, le está devolviendo. ¿Ya? No le está dando, le está devolviendo. La Biblia dice que es recompensar o retribuir. Pero hermanos, hay muchas formas de proveer o recompensar de acuerdo al caso, a la necesidad, a la circunstancia. Cada hijo debe aprender a hacer a sus padres, aprender a retribuir a sus padres. En un próximo, no en 8 días, pero más adelante, quiero detenerme porque, hermanos, la razón misma nos dice, aquí hay muchos padres que ganan y tienen más que sus hijos. ¿Y todavía les vamos a retribuir dinero? No, hermanos. Es un principio. Me imagino que cada familia, según su caso, según su provisión, según su condición, etcétera, etcétera, pero el principio es inviolable. ¿Cuál es el principio? Que todos debemos aprender a ser piadosos para con nuestra propia familia, de acuerdo al caso. Uno debe aprender a proveer piadosamente para su casa, de acuerdo a su rango, rol, posición y llamado. El peligro es que si no somos cristianos piadosos en lo que es más natural, en las cosas de esta vida, en el contexto primario en el que estamos unidos por el vínculo más natural e inmediato, caemos en esto por debajo de los incrédulos, quienes en general ven por los suyos y cuidan a los de su propia sangre. John Gill dice, los mismos paganos son enseñados y dirigidos
por la luz de la naturaleza, a cuidar de sus padres pobres y ancianos. La hija de Quimón de Atenas amamantó a su anciano padre cuando estaba en prisión. Eneas arrebató a su anciano padre del incendio de Troya, sacándolo sobre su espalda. Pero los que no proveen para su casa son peores que las criaturas brutas, y se puede decir verdaderamente que carecen de afecto natural. Los tales deberían mirar a las cigüeñas y aprender de ellas, de las cuales se dice que las más jóvenes alimentarán a las mayores cuando ellas no puedan alimentarse por sí mismas, y cuando están cansadas y no pueden volar, las llevarán sobre sus espaldas. Sigue diciendo John Gill, los judíos tienen una regla que obligaba a los hombres a cuidar de sus familias, que dice así: así como un hombre está obligado a mantener a su esposa, así está obligado a mantener a sus hijos e hijas, a los más pequeños, hasta que tengan 6 años, y desde allí en adelante les da de comer hasta que crezcan, según el orden de los sabios. Si no quiere, lo reprenden, lo avergüenzan, lo obligan, sí. Si no quiere, lo publican en la congregación y dicen que tal persona es cruel por no mantener a sus hijos. Y aquí es peor que una ave inmunda que alimenta a sus polluelos. Un creyente, hombre, mujer, hijo, un creyente que no es piadoso para con su propia familia, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Empiece a poner en duda lo que habla. Lo que habla. Porque posiblemente son palabras que usa para encubrir su falta de afecto natural. Si el padre no es piadoso con sus hijos, si la madre no es piadosa con sus hijos, si el cónyuge no es piadoso con el otro, si el hijo no es piadoso con su padre, si no hacen las cosas que deberían de acuerdo a su rol, estado, condición, si no hace lo que debe hacer, ese hombre, esa mujer, en eso ha caído peor que un incrédulo, que es difícil ver que un incrédulo haga eso. La Biblia de un cristiano es mejor que la tradición de un judío, y la gracia salvadora es mayor que la gracia común, por lo que el cristiano piadoso delante de Dios debe aprender a ser piadoso para con su propia familia. De lo contrario, cae por debajo de un incrédulo que en su amor natural y gracia común aprende a ver a los suyos, a ver por los suyos, cuanto más un cristiano. Y finalmente, hermanos, el beneficio extendido de la piedad familiar. El versículo 16, 1 Timoteo 5:16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Otra vez, hermanos, esta es la aplicación del principio. El texto nos presenta una conveniencia. En este contexto específico, primero entendamos el contexto y luego lo miramos más en su extensión. El texto nos presenta una conveniencia, y esto es que cuando un creyente aprende a ser piadoso para con su propia familia, hermanos, bendice no solo a su propia familia, también beneficia a la iglesia a la que pertenece y le permite hacer la obra del Señor sin estorbos, de nuestra parte al menos. A Timoteo se le enseñó que en el caso particular, si una iglesia destinaba benevolencia a una viuda que podía y debía ser cuidada por su propia familia, se restaba o hasta se quitaba el recurso para las viudas que sí estaban realmente desamparadas. Si una familia se ocupaba de su viuda, hacía la voluntad de Dios, era beneficiada al hacer la voluntad de Dios, la misma viuda era beneficiada y también la iglesia, porque podía dedicar sus recursos
a las viudas que realmente lo fueran. Ahora, esto es lo que pasó allí, pero ¿cómo entender este asunto a manera de principio general? Bien, que si cada uno de nosotros es piadoso para con su propia familia, bendice de manera inmediata a su propia familia, que es la que primero recibe el beneficio. Y hermanos, ¿y qué familia no es beneficiada con piadosos viviendo como parte? O sea que ¿quién es el primer beneficiado? La familia. Si aprendemos a ser piadosos, si en nuestra familia hay gente piadosa, al menos si hay un piadoso, hermanos, Dios va a bendecir la familia, porque ¿qué lugar no es bendecido por una persona de piedad? Pero al hacerlo así, la iglesia también es beneficiada, pues este piadoso será parte de una iglesia que coopera, ayuda y da buen testimonio. Es un creyente que en lugar de ser una carga, un problema, un individuo que absorba la atención de una iglesia que tanto tiene que hacer con aquellos que no conocen al Señor. Hermanos, una familia que no es piadosa no facilita el trabajo de una iglesia. Absorbe mucha atención, absorbe recursos. Se supone que son creyentes, que conocen la palabra, pero es una piedra, una palo en los rayos de la bicicleta que cada momento nos toca parar, quitar y arreglar la llanta. Y es como que si hay personas que no son piadosas con su propia familia, ese asunto se trasladará sí o sí a la iglesia. Y va a ser complicado. Ya la obra de una iglesia es complicada con la gente que no conoce a Dios o que está aprendiendo a conocer a Dios. En cambio, un individuo de piedad puede generar con la ayuda de Dios una familia piadosa, una familia temerosa de Dios, es colaboradora en el reino, es confiable, es útil, reproduce el beneficio en todos sus miembros, refuerza la iglesia, puede multiplicar el trabajo de una iglesia y su beneficio. ¿Le da sentido eso, hermano? ¿Le da sentido que una familia piadosa aumenta la efectividad, el beneficio, la utilidad de una iglesia? Mire, es tan sencillo como esto. Si yo vine soltero a la iglesia, un hombre piadoso, por ejemplo, y me caso con una mujer piadosa, ¿ve? Éramos 2 piadosos en la iglesia y tenemos 3 hijos. Y el Señor nos permite levantarlos en piedad. Ahora, ¿cuántas personas están colaborando y siendo útiles para la iglesia? 5. No lo sea. Y verá que nos va a tener a los pastores, a los líderes, a los hermanos más experimentados en la iglesia, 10 para atenderlo a usted. Porque usted es el que escucha y nunca entiende. Porque se le ha dicho y no va para allá. Porque vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Tantos años, tantas exhortaciones, y usted no coopera, no provee, no es piadoso, no es de buen carácter, es el problema en la familia, y siempre es así. La Biblia dice, 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos, esta familia, se ha dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Si un hombre aprende piedad, le deja esta herencia a sus hijos, Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Teníamos un hombre piadoso, ahora tenemos una pareja piadosa, ahora tenemos una familia piadosa. La iglesia agradecerá enormemente porque la iglesia
va a ser más útil en los ámbitos en el que el Señor quiere ver a la iglesia. Termino con esta frase, hermanos, donde William Gouge, exhortando y animando a la piedad familiar, dice esto: las razones de esta doctrina, de la piedad familiar, son claras, porque la familia es un semillero de la iglesia y de la comunidad. Porque en las familias se crían y se educan toda clase de personas, y es de las familias que la iglesia y la comunidad toman prestado. El primer comienzo de la humanidad y de su crecimiento fue en una familia. Hasta el día de hoy, toda clase de personas han salido de familias y así sucederá hasta el fin del mundo, de donde se sigue que el desempeño consciente de los deberes domésticos y del hogar tienden al buen orden de la iglesia y de la comunidad como medios para capacitar y preparar a los hombres para ello. Además, una familia es una pequeña iglesia y una pequeña comunidad, al menos una viva representación de ella, por medio de la cual se puede probar a quienes son aptos para cualquier puesto de autoridad o sujeción en la iglesia o en la comunidad. O más bien, es como una escuela en la que se aprenden los primeros principios y fundamentos de gobierno y sujeción, por medio de los cuales los hombres son capacitados para desempeñar cargos más importantes en la iglesia o en la comunidad. Además, ¿quién no sabe que la preservación de las familias tiende al bien de la iglesia y la comunidad? De modo que, teniendo en cuenta el fin y el fruto de los mismos, el cumplimiento consciente de los deberes domésticos puede hasta considerarse una obra pública. Familias piadosas bendicen a la iglesia, y no solo a la iglesia, hermanos. Estamos haciendo una obra pública. Mire cualquier desorden público. Tranquilo, rastree hasta ahí la falta de piedad familiar. No me diga que los muchachos de la primera línea hacen devocional con sus padres todos los días. No, yo no lo crié. Ese no es mi hijo. Eso es lo que está marcando nuestra comunidad. Ya usted entiende lo demás, ¿no? Yo no lo crié, pero le enseñé a robar. Le salí cómo salir adelante en sus pecados. Desde que era pequeñito, cuando se robó ese dulce, me reí, lo animé, no le dije nada. Y ahí tenemos a los zampones y el más grande cáncer. ¿Pero qué de sus hijos? Oremos.